El Evangelio de hoy, mis hermanos, nos presenta esta enseñanza que viene así, directa del corazón de Cristo, la enseñanza sobre el Padre Nuestro. Cómo me gusta repetir que el Padre Nuestro es como una donación del corazón de Cristo. Podemos decir que Él nos dio una parte de su corazón cuando nos enseñó a orar como Él ora y a dirigirnos a su Padre como Padre Nuestro. Es una oración perfecta, es una oración bella, es una oración sublime, es un camino auténtico de oración. Decía San Cipriano, lo que no es compatible con el Padre Nuestro no lo llames oración. Solo aquello que se puede referir al Padre Nuestro, solo aquello que conecta con el Padre Nuestro, puede llamarse oración cristiana. En esta oportunidad yo quiero hacer referencia a una de las peticiones o frases del Padre Nuestro que es indudablemente difícil de entender. ¿A qué me refiero? Es allí donde Cristo dice o nos enseña a que nosotros digamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y esa frase es muy impactante porque después de decirla, haciendo como una pequeña explicación, Cristo comenta, porque si no perdonáis a vuestros hermanos, tampoco el Padre Celestial los va a perdonar. Y creo que ahí es donde está la dificultad, ahí es donde está lo realmente difícil para nosotros. Porque me he encontrado con muchas personas que me dicen, Padre, es que yo no puedo perdonar a tal persona que me ayudó o que dijo que me iba a ayudar, perdón, y que en realidad se aprovechó de mí. No puedo perdonar a esta persona que me mintió, que abusó, a esta persona que me estafó, a esta persona que fue hipócrita y luego destruyó mi vida. Entonces, la pregunta es, cuando nos sentimos bloqueados, cuando nos sentimos incapaces de perdonar, ¿qué pasa con el Padre Nuestro? Y por eso hay una predicación, me disculparás que haga esta abierta publicidad a mi propio canal. Hay una publicación en mi canal que se llama El Perdón del Principio y te voy a sugerir que la veas. Porque es que resulta que en la Biblia hay dos sentidos principales de la palabra perdón. Y hay un perdón que podemos llamar el perdón del principio. Ese perdón del principio es el que aparece en el Padre Nuestro. Vamos a explicarlo aquí brevemente, pero te repito, te invito a que mires esa predicación más completa que se llama así, el perdón del principio. Mira esto, resulta que en griego hay un verbo que se utiliza para perdonar, se utilizan varios, pero uno de ellos es el verbo aphiemi, que básicamente significa soltar. Y ese es el verbo que aparece en el texto griego. Kai aphes gemin ta ofeilema ta gemon, hos kai gemeis afekamen tois ofeiletais gemon. Kai aphes es un imperativo, es una súplica que nosotros le hacemos a Dios y que se suele traducir por perdona. Ese es el verbo aphiemi. Y ese verbo aphiemi está describiendo lo que significa el perdón del principio. El sentido principal de aphiemi es soltar. No mantenerse amarrado a. No permitir que eso que está en mi pasado me amarre, me domine. Ese es el perdón del principio, el que está en el verbo aphiemi. Y ese es el que aparece en el Padre Nuestro. O sea que el sentido básico de lo que está en el Padre Nuestro es suelta eso, suéltalo. ¿Cuál es el perdón pleno? El perdón pleno es el que está en la palabra reconciliación.
Cuando, por ejemplo, se dice que Dios nos ha reconciliado con Él. Esa reconciliación supone la reconstrucción plena de una relación que se había roto. Nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Estamos a paz y salvo con Dios. ¿Y cuál es el verbo griego que corresponde a eso? O el verbo que está en la Biblia y que corresponde a eso. Pues ese es el verbo que utiliza San Pablo para la justificación. La justificación es el restablecimiento del orden después de que se había roto la relación. Entonces, nosotros somos llamados en el Padre Nuestro a soltar. ¿Llegará un día la plena reconciliación con el prójimo? Porque la justificación de la que habla San Pablo, que es el restablecimiento del orden en la relación con Dios, esa justificación de la que habla Pablo es con Dios. Pero esa justificación, es decir, el restablecimiento de ese orden, es decir, llegar a esa reconciliación plena, es el perdón perfecto, el perdón pleno, la reconstrucción de la relación. ¿Eso llegará con el prójimo? Posiblemente, posiblemente. El mismo Pablo era consciente de esta diferencia cuando en el capítulo 12 dice lo siguiente, 12 de la carta a los Romanos, dice lo siguiente: en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos. ¿Por qué dice en cuanto de vosotros dependa? Porque llegar a esa paz, llegar a esa reconciliación plena con mi prójimo, a veces será posible y a veces no. Por eso dice, en cuanto de vosotros dependa, en cuanto de vosotros dependa. Esa es la enseñanza clave aquí. Entonces, el perdón del principio lo podemos aplicar todos y lo debemos aplicar todos. Y consiste básicamente en suelte eso. ¿Y qué es soltar eso? Entregárselo a Dios. ¿Cuál es mi oración favorita para entregarle eso a Dios? Ya me la has oído seguramente. Señor, cumple tu voluntad en, y dices el nombre de la persona. Ese es el perdón del principio. Suelta eso, verbo afiemi. El otro, que tiene que ver con la dikaiosune, con la justicia, es la reconciliación plena, que se puede tener con Dios, y somos llamados a tenerla con Dios, y que a veces se podrá y a veces no se podrá con el prójimo. Entonces, en el Padre Nuestro, lo que nos está diciendo Cristo es, mientras tú no sueltes ese resentimiento, mientras tú no sueltes ese odio, mientras tú no sueltes esa amargura por algo que te hicieron, mientras tú no sueltes, no tendrás paz y no encontrarás paz con Dios. Ese es el sentido. Por otro lado, se llegará a la dikaiosune, se llegará a la justificación, se llegará al orden pleno. Con Dios sí, con el prójimo, dice Romanos 12, en cuanto de vosotros dependa, procurad estar en paz con todos. Entonces, hay que distinguir esto para no sobrecargar nuestra conciencia. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sentir cosas bonitas por el que me maltrató? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que yo tengo que hacer es soltar, entregar a Dios. No amarrarme a eso. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y cuando yo no me amarro a eso, y cuando yo permanezco en esa amistad con Dios, entonces es posible que algunas veces haya una reconciliación plena. A veces no la habrá, pero mi corazón está libre. Yo he soltado eso. Yo no estoy buscando la amargura, ni el resentimiento, ni la venganza. Espero que esta explicación te ayude, porque a mí me ha servido mucho y conozco varias personas a las que genuinamente les ha cambiado la vida. Que Dios te bendiga.